Las bendiciones, principios teológicos. El día lunes recientemente ha surgido un documento elaborado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe acerca de esta temática, que ya ha tenido una amplia repercusión a favor, en contra, silencio. Se presenta como una elaboración doctrinal, con novedad doctrinal y con novedad pastoral. Algunos temas son candentes. ¿A quiénes se puede bendecir y bajo qué condiciones? Y en este sentido, claramente hay una ruptura con lo que se venía sosteniendo a lo largo de prácticamente 2 milenios de la Iglesia. Una apertura que es una novedad. Sobre ese tema en cuestión no voy a ingresar puntualmente, ya otros lo han hecho en diversas direcciones y quiero reservarme mi propia opinión, valoración de ese tema, pero sí quisiera dar algunos principios. ¿Cómo pensar las bendiciones teológicamente? Un amigo mío de la juventud, cuando tenía hambre y estábamos apurados para almorzar o para cenar, bendecía de esta forma los alimentos. Bendito bendice. No se esforzaba mucho, claro, y parecía demasiado apresurada su bendición. Sin embargo, más allá del aspecto simpático de la anécdota, una gran verdad se expresaba allí. Bendito bendice. Y nuestro punto de partida no puede ser menos que Dios, que es el bendito. Uno podría decir, Dios mismo es la mayor bendición. Su presencia, la comunicación de su gracia, de sus dones, la alianza que nos ofrece, la comunión con Él, la gloria. ¿Qué mayor bendición podemos esperar que Dios mismo? Y que es la fuente de toda bendición. El Dios bendito que bendice. Ese Dios bendito permanece sí mismo. Es decir, como decía la filosofía, la teodicea clásica, la teología también es inmutable, Dios no cambia, es simple, es el mismo, persevera en su identidad, no se traiciona, no hay contradicción en Él, es veraz, no se puede engañar a sí mismo ni engañarnos, no miente, es la verdad. Es enteramente luz, es gracia, es salvación. Se dirá de Jesucristo en la Escritura que
Es el mismo ayer que hoy y para siempre, el Alfa y el Omega. Que Jesucristo no es hoy sí y mañana no. Bueno, Dios es fiel a sí mismo, por así decirlo. No hay en él contradicción. Y entonces, para decirlo coloquialmente, Dios no se disfraza según las circunstancias, las épocas, el sondeo de la concurrencia. Es el mismo, el bendito que bendice. Y entonces, para comprender qué significa el Dios bendito, la bendición de Dios, podemos leerlo, contemplarlo en la economía de la salvación. Qué mayor bendición que nuestra salvación. La economía de la salvación que tiene el orden de lo creado y el orden de la redención. Esta es una lógica lineal. El orden de la creación por lo cual Dios hizo todo bueno. Y todo ha sido bendecido en la creación y ordenado al proyecto de Dios para que sea todo recapitulado en Él por Jesucristo. El pecado del hombre que introduce lo contrario a la bendición, que degrada la creación, el pecado que introduce todas sus consecuencias, el apartarse de Dios, el romper con Dios, que no es bendición. Y la nueva creación, la redención en Cristo, en su encarnación, en su Pascua. Ya digo, es una lógica narrativa, histórica, lineal. Porque en verdad, el Dios omnisciente, que todo lo sabe, que tiene en su eternidad toda la historia de los hombres de principio a fin, no actúa después como corrigiendo. Dios creó, nosotros lo arruinamos, Dios lo corrigió. Sino que el decreto de la encarnación del Verbo es un decreto eterno. El proyecto de Dios es la comunión. Por el envío de su Hijo, por el envío del Espíritu Santo. Y la recapitulación de todo en la gloria. Por lo tanto, al comprender el orden de la creación y el orden de la redención, comprendemos la bendición al Dios bendito y la bendición que nos ofrece. En ese sentido, quisiera decirlo de esta forma, la bendición es ordenada y ordenante. Toda bendición que se practique bien realizada es ordenada y ordenante. Ordenada a Dios, a la identidad de Dios. La bendición no puede ir contra Dios. Ordenada al proyecto de Dios, a su voluntad, a la economía de la salvación que se muestra bien, como dijimos, en el orden de la creación y de la redención. Por lo tanto, la bendición está en el marco de la obra salvífica. No puede haber una bendición que contradiga la economía de la salvación. Es ordenada a esa
causa formal, inicial, a esa causa final. La bendición vive en el hábitat del sentido de la salvación, del significado de la salvación, del Dios que es gracia y que hace gracia. Y es ordenante la bendición, porque quien la recibe ha sido tocado por el pecado, puede estar desordenado, en proceso de conversión y de penitencia, todavía inmaduro, creciendo, pero la bendición invita a que converja todo lo valioso hacia el proyecto de Dios. Y la bendición invita a purificar lo que no sea compatible. Invita también a la renuncia al pecado y al rechazo de la tentación. La bendición entonces es ordenada y ordenante, y no se puede comprender ni practicar fuera de la economía de la salvación, del orden de la creación y de la redención. La bendición en la Sagrada Escritura es un tema amplio y vasto, lleno de riquezas y de matices. No podríamos ahora expresarlo bien en poco tiempo, pero evidentemente la bendición en la Sagrada Escritura tiene que ver con estas dos dinámicas: el que bendice y lo que es bendecido, el bendito. Esta bendición es un don vivificante, un don de la gracia, una acción salvífica. Evidentemente, el sujeto principal de la bendición y la fuente de toda bendición es el Dios bendito, que bendice. Pero también bendicen los padres. Hay bendiciones que son como hereditarias, se pasan de generación en generación. Se bendice en general lo que tiene vida, lo inanimado se consagra, se reserva para el uso de lo sagrado. La bendición también puede ser una circunstancia de la vida. E incluso el pobre y el sufriente pueden terminar siendo una bendición para aquel que los asiste, que se acerca caritativamente en su auxilio. Bueno, es vasta y rica y amplia la realidad de la bendición que se describe en la Sagrada Escritura, pero evidentemente la bendición tiene que ver con la alianza. Porque de nuevo, Dios es la mayor bendición, su presencia y su proyecto. Por tanto, no hay mayor bendición que permanecer en Dios, hacer alianza con Él. Quien vive en la alianza experimenta la bendición. Y entonces aquel que vive y actúa como hijo de Dios, como sabio, como justo, en santidad, diríamos, ¿no? Es el que disfruta y goza de esta bendición de Dios, que expresa bien su acción de gracia, su obrar para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos, para darnos plenitud
comunicarnos su vida y su amor, invitarnos a su compañía y abrirnos el acceso a la eternidad, a la gloria. Pero también evidentemente en la Sagrada Escritura, en la Biblia, no se puede hablar de bendición sin hablar de su contrario, la maldición. Porque si la alianza, el encuentro con Dios, la apertura a Dios, su compañía, la docilidad a su acción, la ductilidad para dejar que Él trabaje y transforme en nosotros con su amor, la ruptura con Dios, el rechazo con Dios, el apartamiento de Dios no provoca bendición. ¿Cómo puede ser bendecido quien se aparta y se aleja del bendito que bendice? Así, en el clásico y famoso texto de la caída del hombre, de Adán y Eva en el pecado, de los orígenes, cuando el ser humano quiere usurpar el árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios había reservado solo para sí, pierde el árbol de la vida, que no tenía reserva, que podía acceder a él sin límites, podríamos decir, o en los límites de su ser creatural. El pecado, la ruptura, trae la maldición. La consecuencia del pecado será la enfermedad y la muerte, una vida menos longeva que se va haciendo más reducida en tiempo, donde se experimenta crecientemente la finitud y la fragilidad. La tierra ya no dará sus frutos sin más, habrá que trabajarla, habrá que cultivarla. El hombre lo hará con esfuerzo, con sacrificio, con sudor. La mujer tendrá hijos, pero también con dolor, con trabajo, con sacrificio. En fin, apartarse del hombre de Dios ha desordenado toda la creación que había sido realizada con bondad, que había surgido buena, enteramente buena, de las manos de Dios, y ahora en las manos del hombre queda distorsionada, contaminada. El mal, la maldición. El hombre pierde el paraíso. La creación ya no resplandece en todos lados con la bondad de Dios y el hombre no vive en esa comunión con Él simple y gozosa. Ahora hay división, hay ruptura, hay sospecha, hay competencia, hay rivalidad con Dios. Hay que volver, hay que convertirse, hay que purificar. Hay consecuencias, hay daños del pecado. Esta maldición que recae sobre el hombre que en su libertad se aparta del bendito que bendice, de la economía de la salvación, del ordenamiento de la creación, que luego también será resistente al ordenamiento de la redención. Es rescatado, salvado por Jesucristo. En su cruz muere la muerte, termina la maldición. Dios lo ha hecho maldito por nosotros. Sobre su leño se ha clavado la nota de cargo, la deuda
la acreencia, la nota de condenación que pesaba sobre nosotros. Él se ha hecho maldito para bendecirnos y se han descargado sobre sí todos los males que nos merecíamos y por sus llagas hemos sido curados. Si bien en el Nuevo Testamento tenemos el episodio de Jesús maldiciendo a la higuera estéril, símbolo de la humanidad, del pueblo, como también tenemos a un San Pablo diciendo, si alguien les predicase un evangelio distinto al que nosotros les hemos predicado, sea anatema, el lenguaje del anatema, es decir, de la consagración al exterminio, de aquello que debe ser rechazado absolutamente, purificado, entregado a la aniquilación. Duro lenguaje de condena, de sentencia negativa. Porque quien predica otro evangelio, el evangelio de los hombres, el evangelio mundano, de las ideas o ideologías, de los tiempos, de las épocas, se separa del evangelio de la gracia, del evangelio del verbo, del evangelio de Dios. Ese evangelio es bendición. Este evangelio falso es maldición. Porque nos aparta de la economía de la gracia, del camino de la salvación. O lo impide totalmente o nos desorienta, nos confunde, nos saca del sendero, pone obstáculos. Pero en la cruz de Cristo, la maldición asumida por el Verbo se ha devuelto en bendición para nosotros, lo cual no quita que la dinámica siga siendo la misma. Si el hombre, el varón y la mujer levantan la mirada hacia el estandarte puesto en alto, hacia el crucificado y creen, tienen vida, si no, permanecen en la muerte. Si levantan la mirada y adhieren por la fe a Él y a su camino y se hacen discípulos, viven en la gracia, si no, permanecen en el pecado. Si levantando la mirada hacen alianza y comunión con el Hijo enviado, viven en la luz, si no, permanecen en la oscuridad y en las tinieblas. Porque Dios es el bendito que bendice, la comunión con Él y la comunión con su plan, con su proyecto, con su voluntad, es bendición. Y romper con Él, contradecirlo, apartarse de su camino, no es bendición. Por eso San Pablo le dirá a los corintios que examinen bien cómo están comulgando el cuerpo y la sangre del Señor. Porque puede ser ocasión de gracia, pero también una acusación contra ellos. La bendición viene de Dios. La maldición viene del hombre. Del hombre que se separa de la bendición y atrae sobre sí las consecuencias del pecado. Dijimos que la bendición expresa el acto de bendecir y aquel que es bendecido, lo que queda bendito y quien despliega la bendición. El que es bendecido, el bendito, ¿cómo expresa la bendición? En acción de gracias, en alabanza, en adoración. Lo que en el documento en cuestión
el Dicasterio para la Doctrina de la Fe se propone como bendición ascendente. Esta bendición falta decir que es falible. Quizás alguien pueda bendecir a Dios así: te bendigo, Señor, y te alabo porque al vecino le cayó tremendo objeto pesado en el pie y se lo destrozó, y lo bien merecido que lo tenía ese desgraciado. Bendito y alabado seas por eso, Señor. Ven que equivocada puede estar nuestra forma de bendecir. Podemos bendecir sin amor, podemos bendecir en pecado, podemos bendecir fuera de la mente y del corazón de Dios. Te bendigo, Padre, porque ha ganado mi equipo y ha perdido el rival. Ven, podemos ser pueriles, infantiles, inmaduros también. Esta bendición es falible y va creciendo en claridad en la medida en que nos vamos convirtiendo, haciendo penitencia, entrando en una mayor comunión con Dios, purificándonos, viviendo en santidad. Esta bendición ascendente se va haciendo más valiosa. La bendición descendente, esta es infalible porque en primer lugar es Dios el que bendice. Y Dios no puede bendecir mal, no se puede equivocar. Lo bendice todo, no puede bendecir el pecado claramente. No puede bendecir la decisión de sus hijos de apartarse de él. No puede bendecir la bendición de sus hijos en contra de su proyecto de salvación, porque eso a sus hijos les hace mal. Los arruina, los oscurece, los pone en peligro. Pero sí puede bendecirlos en el sentido de alentarlos, de invitarlos, de seguir atrayéndolos y seduciéndolos. Porque la bendición, como dijimos, invita a salir del pecado. La bendición también invita a volver a la economía de la salvación, al orden de lo creado y de la redención. Es una bendición ordenada y ordenante, decíamos. Una bendición que santifica. Y en este sentido, podríamos decir que la Iglesia participa de esa bendición infalible de Dios en la medida que bendice como Dios quiere bendecir, que bendice lo que Dios quiere bendecir, que hace lo que Dios quiere hacer. Porque si la Iglesia bendijera lo que Dios no quiere bendecir, o si la Iglesia se atribuyera la capacidad de bendecir fuera de los parámetros de la economía de la salvación, de la voluntad de Dios, de su proyecto de creación y redención, esa bendición no sería ciertamente una bendición. Sería engañosa, sería falaz, sería una trampa, sería un engaño. La bendición es la de Dios, que bendice a través de su iglesia. Y los ministros de la iglesia bendicen como la iglesia bendice, hacen lo que la iglesia quiere hacer. Es la misma lógica, la misma dinámica. Si el ministro de la iglesia no hiciera lo que la iglesia quiere, en realidad su acción sería ilegítima, ilícita, incluso inválida. El ministro de la iglesia hace lo que la iglesia quiere, bendice como la iglesia quiere bendecir.
Y la iglesia hace lo que Dios quiere, bendice como Dios quiere bendecir. Yo creo que estos principios teológicos son punto de partida inclaudicable. La bendición no es una cosa, no es un arbitrio de la iglesia, sino que la bendición surge del bendito que bendice, de Dios. Debe hacerse en la economía de la salvación, en el orden de la creación y de la redención. Es una bendición ordenada a expresar la identidad de Dios, el misterio de Dios. Es una bendición ordenada a expresar y anunciar el plan de la salvación. Y es una bendición que, si se hacen estas coordenadas y se reciben estas coordenadas, si encuentra las disposiciones necesarias, va ordenando a la gracia. La bendición está dentro de los sacramentales y ordena al mayor provecho de los sacramentos. Y los sacramentos brotan de la Pascua. Ven, todo debe hacerse en el ámbito de la alianza con Dios. Es la bendición de Dios que no se puede traicionar, ni toquetear, ni tergiversar. Por eso bien se afirmaba en algún documento anterior del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que no se puede bendecir el pecado. Sí al pecador en función de la conversión, del arrepentimiento, de la atracción, de la seducción, de la vuelta a la gracia, del auxilio para que pueda convertirse, del anuncio y de la invitación a la alianza. Pero no se puede bendecir la ruptura de la alianza. No se puede bendecir el desorden del pecado. No se puede bendecir el mal. Bien, estos principios son insoslayables. Hay que bendecir, podríamos decirlo así, según la mente y el corazón de Dios, según su proyecto de salvación y según el misterio de Dios. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.